Filipenses en el capítulo 4, vamos a ver versos 2 al 9 y bueno, si quieres, bueno, así, lo saco mejor. Filipenses capítulo 4, versos 2 al 9, ahí vamos a estar en esta tarde ya. Pero antes de empezar, yo les voy a pedir que por favor me acompañen en oración, ¿va? Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor por el privilegio, Dios, de poder reunirnos como familia que somos en ti. Gracias porque podemos cantar, porque podemos exaltar y glorificar tu nombre, Dios, y te queremos pedir con temor y temblor que hables a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu sea el enseñador y que tu Santo Espíritu sea el que obre, Dios, en nosotros, porque sabemos que tu palabra, Dios, siempre nos demanda una respuesta por lo que ella muestra de nosotros y por lo que ella también demanda en cuanto a nuestro andar contigo. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mente y corazón atentos y, Padre, que seas tú llevándonos y ayudándonos a ponerlo por obra. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, estábamos en Filipenses, habíamos terminado en el capítulo 4, versículo 1, y el capítulo 4, versículo 1 de esta epístola, que recordemos de que Pablo está en una prisión domiciliar, se está refiriendo a esta iglesia que está en Filipos, Macedonia. Y bueno, hay distintas situaciones, dentro de ello veíamos en el capítulo 1 que hay unos falsos maestros que estaban haciendo las cosas por contienda, por vanagloria. Y bueno, ahora vamos a ver algunas indicaciones que Pablo le va a dar a esta iglesia ya casi terminando esta epístola, esta carta, por situaciones que vamos a ver que había dentro de la iglesia. De hecho, muchas de las cartas a veces resuelven situaciones o problemáticas que habían dentro de las iglesias. Porque pues siempre hay situaciones, ¿no? Cuando tú juntas gente, hay situaciones, hay problemas, ¿no? Entonces vamos a ver que hacíamos una lectura en Filipenses capítulo 4, al principio de este servicio y al principio en esta epístola de Efesios, Pablo llama a la unidad. Tenemos un Padre, tenemos un Espíritu, tenemos un Dios, un Señor, una esperanza. Y bueno, Pablo aquí también en Filipenses, en el capítulo 4, en esta sección va a llamar a la unidad. Y la importancia de estar en unidad por la misión que tenemos. En una predicación el año pasado, Miguel también hablaba acerca de esto, ¿no? De que cuando hay una misión, que en este caso es una misión trascendental porque servimos al gran rey, pues hay que ser un cuerpo, ¿no? Unidos. Y él incluso ponía el ejemplo de los guerreros y cómo ponían cada uno escudo, su escudo al lado del otro, y que pues en ese tiempo no había chance de estar diciendo, oye, por cierto, la otra vez no me gustó lo que dijiste, porque están en la batalla, ¿no? Tienen que, no pueden estar con la mirada puesta en ese tipo de situaciones. Y bueno, el capítulo 4, verso 1 terminaba diciendo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. O sea, estar firmes en el Señor. ¿Y qué implicaciones tiene estar firmes en el Señor? Tiene que ver con lo que ya veníamos hablando. Pero bueno, versos 12 en adelante, va a haber una exhortación, un ánimo a permanecer firmes, a no desenfocarnos, a poner la mirada en donde debe estar puesta. Y así empieza diciendo verso 2, sígueme ahí por favor con tu Biblia, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y incluso de manera personal les puedo decir que este verso 8 ha estado viniendo muy repetitivamente a mí en estos últimos meses. Pero bueno, tenemos estas palabras de Pablo, ya la epístola está casi terminando. Y bueno, ha habido distintas situaciones que Pablo está atendiendo antes, falsos maestros, la parte de estar en unidad, de buscar el bien de los hermanos. Y aquí ahora Pablo dice, estad firmes, y en ese estad firmes, pues luego empieza a decir, ruego, les suplico, y va a mencionar a dos hermanas. Una parece tener un nombre judío y la otra griego, así que vemos de que en esta iglesia pues hay una mezcla, ¿no?, de judíos y no judíos, como pues en muchas iglesias del Nuevo Testamento hay tanto judíos como no judíos que han llegado al conocimiento de Cristo Jesús. Y Pablo le va a decir a estas hermanas, ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Y la razón por la cual les dice a estas dos hermanas, ruego que tengan o sean de un mismo sentir en el Señor, es porque muy probablemente pues había una situación, algún disgusto o diferencia entre ellas, y era una diferencia que al parecer ya había llegado a oídos de Pablo, ¿no? Recordemos, Pablo está ¿en dónde? Pablo está en una prisión domiciliar. Así que por alguna razón Pablo ya sabe de que hay una situación entre estas hermanas, y nos vamos a dar cuenta que la indicación que se les da a ellas es una indicación que tiene que ver con parte de lo que ya se había desarrollado antes en esta epístola y que hemos estado viendo en distintos domingos. De hecho, cuando le dice, les ruego que sean de un mismo sentir, creo que esto ya lo debemos recordar, ¿no? Vamos a, por ejemplo, leer Filipenses 1:7. Dice, como es, bueno, espero que lleguen ahí. De hecho, hoy vamos a ir por muchos versículos, así que estén listos para hacer ahí una búsqueda rápida, porque vamos a ir por varios pasajes. Esta palabra sentir es la palabra froneo, que se puede traducir como pensar o sentir. ¿Ok? Dice Filipenses 1:7, como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. ¿Ok? Aquí cuando Pablo dice, como es justo sentir esto de vosotros, o sea, Pablo está expresando su parecer acerca de los filipenses. Por eso ahí se traduce también como sentir, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, Pablo va a hablar de su sentir hacia los filipenses y va a hablar acerca de la unidad. Están en una misma misión, juntos. Filipenses 2:2, en el capítulo 2 se repite 2 veces. Dice, Pablo les dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. O sea, lo vuelve a decir. De hecho, esta palabra aparece solamente 11 veces en el Nuevo Testamento, y de las 11 veces, 7 veces aparece en Filipenses. Así que aparece mucho aquí específicamente. Y luego, cuando empieza esta parte en donde es, al parecer, un canto acerca de Jesús, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es la misma palabra que se está utilizando. El sentir que hubo en Cristo Jesús, el parecer que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Pablo les dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, es lo mismo que le está diciendo a Evodia y a Síntique. O sea, hay en vosotros un mismo sentir. Pero ese mismo sentir tiene que ser el sentir también que Pablo ya les ha dicho antes a los filipenses que tengan. ¿Qué es el sentir de quién? De Cristo. Y se vuelve a repetir en el capítulo 3, verso 15, que dice así que todos los que somos perfectos
está hablando de los creyentes, esto mismo sintamos, los que somos maduros, perfectos. Filipenses 3:19, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y en el capítulo 3, verso 19, cuando dice piensan en lo terrenal, aquí está hablando más bien de los creyentes, de los incrédulos. Sí, porque si no, ahí no cuadra, ¿verdad? No. Esa palabra piensan es la misma que antes se traduce como sentir, o sea, el sentir de los incrédulos es en las cosas terrenales, mundanas. Y bueno, luego lo vamos a tener más adelante, en la predicación próxima, cuando Pablo dice, han revivido vuestro cuidado de mí. Ese cuidado de mí han revivido vuestro sentir o vuestro parecer hacia mí. Entonces, tenemos esta situación con estas hermanas que ya llegó a oídos de Pablo y les dice, les ruego que haya este mismo sentir en ustedes. Porque antes había dicho, estemos firmes. ¿Realmente estamos firmes en el Señor? Si a lo mejor las situaciones que puedan haber dentro de nosotros nos desvían del objetivo, pues evidentemente no. Y no solamente eso, sino que entre creyentes puede llegar a haber situaciones, eso es algo que ya sabemos, ¿no? Solamente hay que juntar gente y ya ahí hay situaciones. Con que tú juntes gente debe haber problemas. Pero el creyente tiene la mente ¿de quién? De mente de Cristo. Entonces esto no significa que no vaya a haber problemas, pero que se deben sobrellevar de forma diferente. Y de que incluso debemos estar dispuestos a que esos problemas sean algo pasajero con tal de un objetivo mayor. Y esto es algo que vamos a empezar a notar en los siguientes versículos. Porque lo interesante es de que hablando de tener un mismo sentir básicamente es lo contrario de lo que se espera que haya en el mundo. Y esto ya lo habíamos visto antes, al principio de Filipenses, cuando se hablaba de los falsos maestros. Y leíamos pasajes como Mateo 27:18, dice, porque sabía que por envidia le habían entregado, hablando de estos líderes religiosos que estaban en contra ¿de quién? De Jesús. Entonces tenemos a los cristianos que se les llama a tener un mismo sentir en Cristo y tenemos a estos falsos maestros que hacen las cosas ¿por qué? Por envidia. Quien hace las cosas por envidia no tiene un mismo ¿qué? No tiene un mismo sentir, ¿no? Se supone que estos líderes religiosos son representantes espirituales del Dios verdadero, pero son gente envidiosa. Marcos 15:10 dice, porque conocía que por envidia le habían entregado. Romanos 1:29 dice, estando atestados de toda injusticia, hablando de los incrédulos, de aquellos que han sido entregados a sus perversiones, dice, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Gálatas 5:21, hablando de las obras de la carne, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, es el resultado de andar en la carne todo esto. Y esta misma palabra envidia es la que Pablo utiliza en Filipenses 1:15 cuando dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Y nosotros más bien deberíamos de tener un mismo sentir. Y les dice a Evodia y a Sinti que les ruego, les suplico que tengan un mismo sentir. Y luego va a hablar de ellas como compañeras de Pablo. Ustedes son mis compañeras y incluso vamos a ver que le va a pedir a alguien que también les ayude. Pero bueno, podemos ver un pasaje más, porque les dije que vamos a estar viendo muchos, simplemente para que veamos el contexto en el cual es utilizado estas palabras tan contrastantes. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Jonathan Edwards va a decir, nada logra que una persona esté fuera del alcance del diablo como la humildad. Prepara la mente para la verdadera luz divina sin oscuridad y aclara la vista para ver las cosas como son en realidad. Porque para que en nosotros haya un mismo sentir, tenemos que reflejar el carácter ¿de quién? De Cristo.
para que ellos mismos sentir, a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias, si ya lo que tiene que haber es humildad, porque esto es reflejar a Cristo. Y es algo que Pablo también va a mencionar más adelante. Entonces, después de sacar a colación esta situación de estas hermanas, al parecer una del grupo judío y otro de los gentiles, no solamente les dice, les pido que tengan un mismo sentir, como el sentir que debería haber también en Cristo Jesús, que debería hacer eco esta palabra en los que ya han leído los capítulos anteriores. Ahora les va a decir, les va a hacer un llamado a guardar la unidad. Y dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. De hecho, esta palabra compañero fiel, compañero es un nombre aquí, es el nombre Cícigo. ¿Okay? Alguien que se llamaba Cícigo en la iglesia. Pero Cícigo se podría traducir como aquel que lleva el yugo, por eso aquí en la Biblia se traduce como compañero. A alguien que le dice, que se llama Cícigo, le dice, hey, tú verdadero Cícigo, que es verdadero compañero, ayuda a estas mis hermanas, ¿no? Alguien que se llamaba así, compañero. Cícigo significa compañero o el que lleva el yugo. Tú, Cícigo, ayuda a estas, a Evodia y a Síntique, que combatieron juntamente conmigo, o sea, habían sido compañeras de Pablo. Porque a veces uno, como que ve a los personajes de la Biblia, uno sabe que no son Dios, pero como que uno los empieza a poner en un estatus casi que sobrehumano, ¿no? Y aquí tenemos un par de mujeres que fueron compañeras de Pablo. ¿Qué te esperarías tú de los compañeros de Pablo? Pues como que uno se imagina de repente que nunca tienen problemas, ¿no? O no tienen diferencias nunca. Pero aquí tenemos un par de mujeres que fueron compañeras de Pablo, por lo menos por lo que tenemos en el texto, y tienen problemas, ¿no? De hecho, Pablo tuvo problemas también con Bernabé acerca de qué hacer con Juan Marcos. Y Bernabé decía, no, pues hay que llevar a Juan Marcos, y Pablo, no, a este ni me lo menciones, ¿no? Eso es añadidura mía en realidad, porque pues no dice eso el texto que diga, pero dice el texto en Hechos de que hubo tal desacuerdo en cuanto a Juan Marcos que se separaron. Entonces llega a haber este tipo de situaciones y no es que no las vayan a ver, el punto es si tenemos la mente de Cristo, ¿cómo vamos a estar firmes? Y el estar firmes tiene que ver también con cómo yo sobrellevo las situaciones con mis hermanos. Han luchado juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Está hablando de mujeres que Pablo incluso dice, ellas están en el libro de la vida, al igual que el resto de estos colaboradores, pero es necesario guardar la unidad. Y en esa búsqueda de guardar la unidad, le dice a alguien dentro de la iglesia en Filipos, ayúdenlas. Y ese es el detalle, tenemos que saber de que en medio de las distintas circunstancias que van a haber en la lucha que hay en nuestra carne, pues hay hermanos. Y la responsabilidad de mi hermano es velar por mí y mi responsabilidad también es velar por quién, por mi hermano. ¿Ok? Tristemente vivimos en un mundo, de este lado del mundo, de Occidente, donde somos gente muy individualistas. Entonces, para nosotros es muy fácil pensar cosas como que, ¿y qué viene a decirme algo, no? ¿Y qué le importa? ¿Has escuchado gente que es así? Y podemos llegar a ser muy individualistas. Pero el detalle está en que cuando nosotros vemos la Escritura, en la Escritura no hay mucho lugar para el individualismo. En la Escritura yo soy responsable de otros y otros son responsables de mí. Y si yo soy responsable de otros y otros son responsables de mí, no va a haber forma en la cual nadie se pueda meter conmigo. Porque la iglesia es la familia de Dios. Y tú sabes que en la familia, pues hay que lidiar unos con otros. y en la familia de Dios hay que buscar la unidad. Por eso también en Efesios vamos a ver de que hay un llamado a la unidad en los primeros versículos que se leyeron al principio. Tenemos a estas hermanas, Evodia y Síntique, que necesitan recordar que deben tener un mismo sentir, el sentir que hubo en Cristo Jesús, y que hay hermanos que pueden ser parte para que entonces la unidad sea restablecida.
Entonces ahora Pablo va a empezar a enumerar una serie de características que son las que reflejan o las que muestran la unidad en Cristo. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de aquellos que imitan a Cristo, de aquellos que tienen el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Va a decir ahora en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y uno dice, bueno, ¿por qué primero empieza a hablar de la situación con Evodia y Síntique? Luego le dice a un hermano que les ayude, un hermano que se llama Sísigo, al parecer, que aquí se traduce como compañero fiel, pero es un juego de palabras. Verdadero Sísigo, ayúdales. Verdadero compañero fiel. Ayúdales a ellas. Y ahora pasa a decir, regocíjense. ¿A qué se refiere con regocíjense? Se trata de que Pablo está tratando la situación a lo mejor con un poco de simpleza. ¿Has visto cuando alguien está molesto y le dicen, ay, ya deja de estar triste, no, ponte contento, ¿no? ¿Has visto eso? Miren, no es como que uno, si está triste, la solución es que tú digas, bueno, estoy triste, me voy a poner contento. No funciona así, ¿verdad? Estamos de acuerdo que cuando uno está por una situación no basta con que te digan, hey, ponte contento, ay, tienes razón, ya no voy a estar triste, voy a estar contento. No, porque ahora Pablo les empieza a decir, regocijaos. No es un simplemente, ay, están molestas, pónganse contentas. No, es regocijaos en quién. Exactamente, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Porque no se trata de ya no estés triste, ponte contento. Es en quién o de quién emana el gozo, la esperanza. Porque no se trata de un estar contento por estar contento, sino un estar contento por la esperanza que tenemos. Si tú buscas esta palabra, por ejemplo, en los evangelios, la vas a encontrar en pasajes como Lucas 10:20. En Lucas 10, Jesús había enviado a sus discípulos a predicar, y no solamente a predicar, también va a haber liberación de demonios. Pero Jesús les va a decir, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Entonces, los discípulos al parecer nunca habían podido echar fuera demonios y de repente pueden echar fuera demonios. ¿Y cómo crees que se sentían los discípulos? No, pues se sentían en otro nivel, ¿no? Echando fuera demonios y están contentos por esto. Pero el Señor Jesús les dice, no se regocijen por esto. Dice, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿en dónde? En los cielos. O sea, el verdadero gozo o el contentamiento debería estar en la esperanza futura. Permíteme ponerlo de esta manera, una ilustración que es una ilustración que se queda descomunalmente corta en realidad. Si tú te acabas de ganar, por decir algo, 100,000 pesos y se te pierden 100, ¿te pondrías triste? 100 pesos. O sea, acabas de ganar 100,000 pesos y se te perdieron 100 pesos. ¿Tú dirías, se arruinó mi día porque perdí estos 100 pesos? Muy probablemente algunos dirían, ay, bueno, ya son 100 pesos, ¿no? Ahora, cuando uno no tiene nada y se te pierden 100 pesos, pues uno siente más duro el golpe, ¿no? Pero si te acabas de ganar 100,000 pesos y se te pierden 100, uno dice, pues, ¿qué importa, no? Que se perdieron estos 100 pesos. Tengo todavía este montón. Pues, la ilustración no alcanza porque lo que está haciendo Pablo no es simplemente tratar con ligereza el desacuerdo que podría haber, que no queda claro en el texto cuál era, solamente sabemos que había un desacuerdo, pero que a la luz de la esperanza futura, este desacuerdo no debería ser un estorbo, porque la esperanza futura es demasiado superior. La esperanza futura es trascendente, va más allá de lo que estamos viviendo aquí. Y por eso puede decir, regocijaos en el Señor siempre. Porque a la luz de la esperanza, si yo medito en mi corazón, si tengo, incluso no lo podemos dimensionar, pero
Por eso Pablo ya dice tanto cosas como de que él desea o ora al Señor porque, en algunas cartas, ¿no? Porque podamos entender, en Efesios capítulo 1, ¿no? De las profundidades de las riquezas que hay en Cristo Jesús, las bendiciones espirituales. Es porque a la luz de esa esperanza, cualquier cosa que pase aquí es menos que los 100 pesos que se me perdieron. No sé si me explico. Es a la luz de la esperanza futura, todo es insignificante, y por eso en el capítulo anterior, Filipenses capítulo 3, Pablo dice cosas como que todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Porque a la luz de la esperanza futura todo es basura. Entonces, está en estas situaciones y luego dice, regocijaos. Pero aquel que entiende que el regocijaos es en el Señor, es que a la luz de la esperanza futura, estas cosas quedan al lado. Lucas capítulo 15, verso 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Ahí está esa palabra. Porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Por ejemplo, en Lucas capítulo 15 tenemos esta parábola donde creo que muchos la conocemos, la parábola del hijo pródigo. Entonces hay un hijo que va a gastar los bienes de su padre y hay un hijo mayor que él no gasta los bienes de su padre. Este hijo menor hace un montón de barbaries, vuelve con el padre y pues el hijo mayor se enoja y le dice al padre, oye, pero ¿por qué le estás haciendo tanta fiesta a tu hijo menor si mira todo lo que ha hecho? ¿Por qué no más bien te muestras con dureza hacia él? Y el padre le deja claro al hijo mayor, era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Por qué? Porque hay algo más importante, hay algo más trascendente que este desacuerdo que hubo entre nosotros, que es que él ha venido al arrepentimiento, que él ha reconocido su necesidad de volver. Y bueno, así podemos ver 1 Pedro 4:13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. En 1 de Pedro, Pedro habla gozarse o a regocijarse en los padecimientos, porque los padecimientos muestran que ¿qué? Si este mundo odia a Cristo, si este mundo odia la luz y este mundo nos persigue, el que nos persiga nos recuerda lo que dice Lucas 10, que nuestros nombres están escritos ¿en dónde? En los cielos. Entonces, cosas aún como la persecución, cosas aún como el rechazo de este mundo, se vuelve cosa menor a la luz de la esperanza futura. Y por eso Pablo le dice a estas mujeres, a esta iglesia les dice, regocijaos. No es simplemente un alegrarse por estar contento, ¿ok? Hay que entender de que no se trata simplemente de tener una sonrisa por tener una sonrisa, sino que esto tiene que ver más bien con la esperanza. Porque uno puede gozarse aún en cosas equivocadas. Punto no es simplemente estar gozoso por estar gozoso, es estar gozoso por las razones correctas, que es la esperanza. Un ejemplo en la Biblia de estar gozoso por razones incorrectas lo ves en Apocalipsis, por ejemplo. Apocalipsis 11:10 dice, y los moradores de la tierra se regocijarán. Ya ven, se dan cuenta, los incrédulos, los hijos de este mundo, los hijos de este siglo también se pueden regocijar. ¿Pero en qué se regocijan los hijos de este siglo? Dice, sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y está hablando de profetas de Dios que estaban predicando contra los moradores de la tierra, y los moradores de la tierra se regocijan cuando estos son asesinados. O sea, estar gozosos, pero gozosos por las razones correctas, por la esperanza que tenemos en Cristo. Y luego Filipenses 4:5 va a seguir diciendo Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces, estad firmes. Estad firmes, ¿cómo? En unidad. Les pide a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Les dice regocijarse, regocijémonos en el Señor, porque a la luz de la esperanza futura todo esto es pasajero. A la luz de la esperanza futura
no debe de ganarme el problema con mi hermano, no, más bien yo debo poder atenderlo, buscar la unidad. Y les empieza a dar características de aquellos que son miembros de la familia de Dios. Recuerden, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, que cuando los hombres los vean, vean algo diferente. Vean a Cristo. 1 Timoteo 3:3 dice acerca de los ancianos, de los diáconos, no dado al vino, no pendenciero, o sea, no busca pleitos, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Y esa palabra amable es la misma que aquí se traduce como vuestra gentileza. Una persona gentil. ¿Y qué es lo que caracteriza a una persona gentil? ¿Cómo trata a la otra persona que le ha a lo mejor hablado mal? Pues con gentileza. Claro, exactamente, con amabilidad, apacible. Tito 3:2 va a decir que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Este es gentil también. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, está hablando de la sabiduría que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, y es esta palabra gentil, benigna, llena de misericordia. Primera de Pedro 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y gentiles, sino también a los difíciles de soportar. O sea, ese buen trato ¿con quién? Con todos. Y eso es, mis amados hermanos, es mucho más fácil que yo esté aquí adelante con el micrófono diciendo que hay que hacer esto, que cuando alguien te trata, cuando alguien te traiciona, y creo que no hay mucho que explicar, ¿no? Hay situaciones que a nosotros nos pueden llevar a sacar el viejo hombre, ¿no? Como decía Lutero, yo creí que el viejo hombre se había muerto en las aguas del bautismo, pero me di cuenta que el infeliz sabía nadar, ¿no? Y cuando hay situaciones con ciertas personas, pues sale ese infeliz que sabe nadar y entonces nos vemos retados a verdaderamente reflejar el carácter de Cristo. Cuando entonces tenemos que tratar con gentileza y con dignidad aquel que decimos, pues esta persona no merece que se le trate ni con gentileza, ni con dignidad, ni con absolutamente nada. Pero el detalle está en que su valor está en el hecho de que es imagen y semejanza de Dios, y como cristiano yo tengo que tratarlo como con dignidad. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la cena, en la última cena del Señor Jesús con sus discípulos, algo muy interesante es el lugar que ocupaba Judas. Hay muchos detalles en los evangelios que hablan de la dignidad con la cual Jesús trató a Judas. Los elementos culturales, como darle de comer en la boca, eso se hacían solamente a invitados de honor. Cuando los discípulos vieron que Jesús le da de comer en la boca a Judas, que es de hecho el momento en el cual Satanás entra en Judas, cuando Satanás entra en Judas es justamente el momento en el cual Jesús de manera pública delante de los discípulos lo está tratando a Judas como un invitado de honor. Y por eso el resultado de tener esta unidad, de estar firmes, es porque tenemos este mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Esta misma palabra que encontramos aquí, que debe ser gentil, el creyente debe ser gentil, es la misma palabra que se encuentra en la Septuaginta, por ejemplo, en el Salmo 86:5, cuando dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Esa palabra perdonador es esta palabra, gentil, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y este ciertamente es un contraste contra todos aquellos, contra estos falsos maestros que son descritos como que hacen las cosas ¿por qué? Por contienda. Entonces tengo a los falsos maestros, tengo a los incrédulos, tengo a los hijos de este siglo que son contenciosos. Pero los hijos de Dios, ¿cómo deben ser? Gentiles. Jesús dice
que si nosotros amamos a los que nos aman y a los que nos hacen bien, hacemos algo especial? No, la gente de este mundo hace lo mismo. O sea, estás reflejando lo mismo que cualquier hijo de este siglo reflejaría. Pero entonces, cuando yo trato con dignidad, con gentileza, como Cristo me manda a tratar a otros, entonces, aún a pesar de que me hacen mal, entonces es que reflejo el carácter de Cristo. Entonces, veamos que se les dice a estos hijos, a estos creyentes, que se regocijan en Cristo. ¿Me regocijo en Cristo? ¿Todo se me hace menos a la luz de la esperanza futura? ¿Soy gentil? Pero no gentil a como yo quisiera ser gentil, ¿no? Porque yo soy gentil diciendo, pues soy amable, pero quien me busca, me encuentra, ¿no? Entonces, ¿soy gentil a mi manera o soy gentil a la manera de Cristo? Que habla acerca de los creyentes, capítulo 4, verso 6, dice, no se afanan, sino que oran. Dice versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Porque Dios es Padre, nosotros podemos confiar en Él. Creo que todos hemos tenido en algún momento una situación difícil, y pues esas situaciones difíciles pues nos afanan, ¿no? Nos preocupan. Una situación económica, ¿no? Y pues allá anda uno dando vueltas y pensando, bueno, voy a hacer dinero así y así y así, pero luego algo no sale como uno pensaba y uno empieza a estresarse y pues tu familia ve que andas estresado, se nota que andas estresado, se nota que ando estresado, el sueño no lo logras conciliar bien. Y aclarar, no es que se trata simplemente de una actitud despreocupada, porque hay gente que es despreocupada, pero que es despreocupada porque todo le vale, ¿no? Y porque es irresponsable. Pero una vez más, se trata de hacer las cosas por las razones, por las motivaciones correctas. No afanarme porque, no afanarme porque tengo que ser un desobligado, no afanarme porque tengo que ser alguien que me vale todo, no, sino porque debemos poder confiar en lo que el Señor Jesús dijo en Lucas 11, versos 9 al 13, cuando dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. ¿Te imaginas un padre así? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, o sea, si ustedes que son malos, si ustedes que son, pero así les dice a sus discípulos, si ustedes que son malos, no les dice a ustedes que son buenos, si ustedes que son malos, hacen esto con sus hijos, y saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, la razón por la cual yo no me debo de afanar no es simplemente porque a mí me deben valer las cosas porque así uno vive la vida más tranquila. Es porque reconozco que Dios es Padre y es un Padre bueno. Porque van a venir problemas y esto va más allá de lo económico, aún dentro de la iglesia, situaciones. Y dice, no se afanen, sino que llevemos nuestras peticiones en oración ¿a quién? A Dios, porque es Padre. Porque reconozco que mi Dios es un Dios soberano, que gobierna sobre todas las cosas, que conoce cada una de mis necesidades, que conoce cada una de las cosas por las cuales estoy pasando. Es muy interesante, en el Antiguo Testamento hay un personaje que es el ángel de Jehová, que si alguna vez has tenido la oportunidad de estudiarlo, el ángel de Jehová es Cristo en el Antiguo Testamento, ¿ok? Es Cristo apareciéndose en el Antiguo Testamento. Pero la primera vez que aparece el ángel de Jehová es en la historia de Agar. No sé si recuerdas la historia de esta mujer, es una egipcia. La primera vez que aparece el ángel de Jehová no es a un hebreo, es a una egipcia, y es a Agar, a una esclava que está huyendo
de su ama, que es Sara. Y es curioso porque en la historia del Éxodo lo que tenemos es a los egipcios oprimiendo a los hebreos. Pero al principio no era así. Más bien en la primera aparición del ángel de Jehová, más bien tenemos a una hebrea oprimiendo a una egipcia, que es Sara, a Agar. De hecho, es la misma palabra que se utiliza. Entonces, Agar huye, se le aparece el ángel de Jehová le ayuda, le da una promesa también, y una de las formas en las cuales Agar, esta mujer egipcia, le llama a Dios en ese momento es el Roi, que significa el Dios que me ve. ¿Sabes por qué Agar le llama cuando ve al ángel de Jehová, le llama el Roi, el Dios que me ve? Porque en ese momento experimentó que Dios es un Dios que es consciente de lo que ella está pasando, de lo que ella está viviendo, y de que Dios no es un Dios ajeno. Entonces no os afanéis, sino que todas vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que conoce lo que estoy viviendo, no es un Dios ajeno al dolor, no es un Dios ajeno al sufrimiento, no es un Dios ajeno a los conflictos que yo pueda estar teniendo. Y luego dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. No se trata de una paz humana, sino es la paz, la armonía que solamente Dios puede dar. Y es curioso que muchas veces esta palabra paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, se utiliza en momentos en donde lo menos que tienen los cristianos, humanamente hablando, es paz. Oye, si te están persiguiendo, tú dirías, es un tiempo de paz. ¿Verdad que no? Pero no está hablando de que todas las cosas están bien. Eso una vez más es, yo puedo tener esa seguridad a la luz de ¿qué? De la esperanza futura. Por eso es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Va a guardar ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, que es luego lo que va a decir, que pensemos en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo amable. Miren, si yo estoy pensando en todo lo que es justo, todo lo amable, todo lo puro, ¿qué voy a hacer cuando haya una situación con uno de mis hermanos o una situación a lo mejor en mi día a día que me empiece a desenfocar de lo que Dios quiere para mí, de lo que Dios demanda para mí? Va a ser puesto de lado. No se trata simplemente de hacer de cuenta que nada pasó. Es que tengo la mirada puesta en algo superior. Hace unos años, mi esposa y yo tuvimos un accidente. De hecho, mi esposa estaba embarazada de Liel. Ahorita está con sus abuelos. Ahorita no nos acompaña. Pero tuvimos un accidente, un coche, ¿no? Pérdida total en 2023, ¿no? Una carambola, las personas chocaron adelante, nosotros chocamos, o sea, frené, pero pues el coche alcanzó a dar y luego vinieron otros dos atrás y bueno, sándwich, ¿no? Pues mi esposa venía embarazada del niño y pues en ese momento la preocupación, ¿cuál fue? Pues qué le pasó al bebé, ¿no? Entonces, por la gracia de Dios, unos hermanos la llevaron al hospital y la verdad, cuando supimos que gracias a Dios, pues Eliel estaba bien, ustedes lo pueden ver que está bien, gracias a Dios, que quedó acelerado desde entonces del shock, pues la verdad del carro, pues fue de menor, uno sabía que tenía que hacer un trámite y bueno, pero no importa por qué, porque hay algo más importante, porque hay algo más relevante. Y a la luz de la esperanza de lo futuro, de lo que tenemos en Cristo, de las riquezas en Cristo, cualquier cosa que pase en este mundo es secundario. Y secundario se queda corto. Por eso Pablo le dice a la iglesia, a los filipenses, y les anima, estad firmes, y les empieza a decir cómo deben estar firmes en unidad, deben estar firmes trayendo toda petición y súplica delante de Dios. No se afanen, Dios es Padre, Dios está en control. Y versículo 8 al 9 va a decir este versículo tan importante. Por lo demás,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensar. Pensemos en todo lo que es de Cristo y su reino. Pensemos en todo lo que proviene del Espíritu Santo y de las riquezas que hay en Cristo. Debemos meditar en esto constantemente. No se trata simplemente de algo que alguna vez supimos como un dato curioso, sino algo que debemos estar meditando en nuestros corazones constantemente. En esto debemos pensar, porque a la luz de esta esperanza todo se hace trivial. Y el pasaje termina diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. O sea, ahora Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. Y uno dice, qué pretencioso Pablo, ¿no? O sea, chéquenme muchachos, pongan el ojo ahí bien atento, mírenme y después de mirarme bien, entonces ahora imítenme. No. Pablo dice esto, pero porque esto también lo encontramos en Primera Carta a los Corintios 11.1. Primera Carta a los Corintios 11.1, Pablo va a decir esto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no es digno de ser imitado por quien es Pablo, sino por quien vive en Pablo. Y como dice Pablo, lo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo es digno de ser imitado solamente en la medida en la que él está imitando ¿a quién? A Cristo. Entonces, en medio de todas estas situaciones que está pasando la iglesia de Filipos, ¿qué le vuelve a recordar Pablo? Que muy probablemente vas a escuchar en muchas otras predicaciones y que muy probablemente vas a escuchar en muchísimos otros estudios, que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que en nosotros se siga desarrollando la mente de Cristo. Imítenme a mí, pero para que imiten a Cristo. Filipenses 3:17 dijo, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mis amados hermanos, en una iglesia, el liderazgo no es una cuestión de posiciones o cargos. Debe ser imitado el hermano que imita ¿a quién? A Cristo. Nadie debe buscar ser seguido por una posición o un cargo, sino que incluso cuando alguien es seguido, no es seguido por la virtud del hermano que es seguido, sino porque está reflejando a Cristo y eso va a resultar en bendición de los otros hermanos. O sea, el foco no queda sobre el individuo, sigue quedando ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y Pablo les recuerda esto. Imiten, y podemos ver ejemplos en la Escritura donde Pablo tuvo que vivir esto, no simplemente predicarlo, ¿no? Imagínate, entra a una ciudad, lo apedrean, toda la gente creía que estaba muerto, se vuelve a levantar después y vuelve a entrar a la ciudad para predicar, y esto lo hace ¿por qué? Por amor a los que estaban en esa ciudad, por el amor que Cristo puso en él, porque no crean que Pablo era muy bonito, no. Él no es como que era el apóstol del amor, o sea, él va a hacer lo que hace, pero porque Cristo ha obrado en Pablo, ¿ok? Porque cuando uno lee ciertas cosas de Pablo, uno dice, no, pues este tipo era muy duro, ¿eh? Así que Cristo siga siendo formado en nosotros y que Cristo se vea en todo, ¿no? En cómo vivimos, en cómo sobrevivamos las situaciones económicas, en cómo sobrevivamos los problemas con mis hermanos, en cómo vivo mi matrimonio, en absolutamente todo, que ese sea nuestro centro, y les invito a que me acompañen en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por este tiempo de poder leer tu palabra. Ciertamente fuimos por muchos pasajes, Señor, para ver incluso cómo estas enseñanzas no solamente se mencionan en Filipenses, sino a lo largo de toda la Escritura, porque toda la Escritura apunta a Cristo. Y nosotros no podemos, Dios, sino que tu palabra dice que esto es por el poder del Espíritu Santo.
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu, Padre, que es por la vida que ahora tenemos en Cristo, por el Evangelio que nos ha sido predicado, por tu obra, Dios, en nosotros. Ayúdanos, Dios, a vivirlo, a recordarlo, a meditarlo, que a la luz de esta esperanza, Señor, todo se nos haga basura en las situaciones con nuestros hermanos, en los problemas de la vida. Que nos gocemos, Padre, pero nos gocemos por la esperanza que tenemos por delante. Que no nos afanemos, pero porque sabemos de que tú eres un Dios, tú eres un Dios y Padre bueno. Padre, que nuestra mente que en nuestra mente se siga formando la mente de Cristo, Padre. Que no seamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre santo y bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.